también estará en Santiago Centro, así que está invitado. Si usted quiere ir a acompañarnos allá hasta ese lugar, es bienvenido también. Pastor, un gusto de tener en este lugar. Bendiciones. Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Están amén? Qué bueno. Yo también quisiera estar amén como ustedes. No sé si tan amén, pero un poco amén me gustaría estar. Es un gusto estar en la casa del Señor, disfrutando de este domingo maravilloso, dando gracias al Señor, todavía con los efectos del cumpleaños. Nuestros cumpleaños son diferentes, ¿ven? O sea, de estos cumpleaños uno se puede levantar al otro día. Somos la muestra de que de estos cumpleaños al otro día podemos levantarnos. Gloria a Dios. Creo que le estoy trayendo recuerdo a alguien que debe recordar algún cumpleaños del que no podía levantarse. Su semana laboral tenía 4 días nada más, de martes a viernes, el lunes era obvio, todo fin de semana largo siempre. ¿Ya estamos transmitiendo? Bien. Antes, usted ve que antes cuando uno iba a comenzar a predicar, uno le decía, apague su celular. Bueno, no lo apague. No lo apague. Sino que entre en la página del pastor Pablo Rojas y comparta este video en su Face. ¿Cuántos tienen Facebook? Bien, los demás ténganlo, aunque sea para esto. Aunque lo use nada más que los domingos, pero ábrase uno y comparte este video a todos sus contactos para que ellos puedan también escuchar la palabra del Señor. Como va a estar en su Facebook compartiéndose esto, si a alguno de sus contactos no le gusta algo de lo que digo, se la va a agarrar con usted, pero ya no sería mi problema. Gloria al Señor. Quiero saludar a mi familia que está, creo que viéndome y escuchando desde casa. Escuchando seguro. Y a mi esposa Leticia, a mis hijos Emiliano y Guillermo que están allí en Argentina, también recibiendo este culto a través de internet. Así que, muchas gracias. Voy a tratar de no hacer ningún chiste ni nada. Hoy me voy a comportar serio. Bueno, me está viendo mi familia. Allí al fondo en la mesa usted va a ver una serie de libros. Hoy están por última vez acá. Hay uno que se llama Las 4 Tierras. Es un estudio completo sobre la parábola del sembrador. Para que todos somos oyentes de la palabra, todos. Cuando uno se convierte en predicador no deja de ser oyente. Al contrario, uno es cuando más escucha. Porque todos vamos aprendiendo de todos y muchas veces una palabra, una prédica nos va dando a nosotros también contenidos para ampliar ese mensaje o para compartirlo. Y la parábola del sembrador nos ayuda a descubrir qué tipo de oyentes somos, qué tipo de tierra somos cada vez que la semilla de la palabra cae en nosotros. Y toda tierra es cultivable. Alguna tierra da un poco más de trabajo que otra, pero toda tierra es cultivable. Y eso lo saben muy bien ustedes acá en Chile, que no tienen mucha superficie de llanura. Muchos de los plantíos tienen que ver al pie de la montaña o prácticamente en la montaña. Entonces saben cultivar tierra pedregosa, saben cultivar tierra difícil, complicada para la siembra y aún así tienen su producción agrícola. Y esto significa que toda persona puede recibir la palabra del Señor. Con algunos hay que trabajar un poco más, pero todo el mundo puede dar fruto de la palabra del Señor. Y este es lo que ese estudio habla. Este otro libro se llama 8 problemas que va a resolver el anticristo. Tiene mucho que ver con las cosas que están pasando ahora, con las leyes de aborto, la ley de identidad de género, con proyectos de leyes de eutanasia. Y esta es una investigación de alguna manera periodística de lo que está pasando. Desde la década del 90 que no se nos hablaba del anticristo. Antes casi todos los mensajes eran sobre Cristo, sobre las señales de su venida, las señales del fin. Y se acabaron los 90 y es como que empezamos a hablar de otra cosa. Pero hoy estamos en el cumplimiento de lo que antes era profecía. Antes nos anunciaban las cosas que iban a pasar, hoy vemos que están pasando.
Así que si para los de los 90 era importante saber lo que iba a pasar, imagínense para nosotros que la estamos viendo ahora. Así que tenemos que estar más interiorizados porque ya no es futuro para nosotros, es presente, es nuestra realidad cotidiana. Y otro estudio relacionado se llama Las profecías del fin del mundo, las 4 corrientes proféticas que anuncian el fin. Todo esto está allí en la entrada para que usted se lo pueda adquirir y se lo pueda llevar a su casa. Y hay DVDs y hay audios con prédicas. No hay canciones allí, así que si busca música tendrá que ir a otro lado. Allí son prédicas nada más. Gloria al Señor. Bien. Vamos a compartir la palabra en Marcos capítulo número 3. Marcos capítulo número 3. Marcos 3. Y deseo compartir con ustedes esta mañana acerca del llamado de Dios y acerca del ministerio de Dios. Es interesante poder observar que durante mucho tiempo pensábamos que eran las mismas cosas. El llamado y que el ministerio eran lo mismo. Cuando a uno le preguntaban por su llamado, uno respondía hablando acerca del ministerio. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿cuántos saben cuál es su llamado? ¿Quiénes levantan la mano y dicen, yo sé cuál es mi llamado? Nadie sabe cuál es su llamado. Levanten la mano los que sepan cuál es el llamado de Dios en su vida. Bien. Ahora, cuando termine este mensaje y yo haga la misma pregunta, se van a levantar todas las manos. Porque, ¿por qué alguien no levanta la mano para saber cuál es el llamado? Porque tenemos una confusión entre llamado y ministerio. Y cuando nos preguntan por el llamado, automáticamente estamos pensando en ministerio. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿a qué nos llamó el Señor? ¿A qué nos ha llamado Jesús? ¿Quién puede contestar a qué nos ha llamado? ¿A qué nos llamó? ¿A anunciar las buenas nuevas? ¿A qué más? No dejen que conteste uno por todo, tenga su propia voz. Predicar el Evangelio. ¿A qué? A llevar el Evangelio. Bien, ahora, yo pregunté cuál es el llamado, ¿verdad? Dije, ¿a qué nos llamó? Y todos me respondieron con ministerio. Por eso es interesante notar esto. Estábamos una tarde con mi esposo armando un estudio para una iglesia allí en Mendoza. Y en ese estudio nosotros teníamos que definir qué es evangelio. Definir qué es evangelio. Cuando uno dice que está en el evangelio, definir qué es evangelio. El evangelio no es la iglesia. Entonces muchas veces confundimos evangelio con iglesia y la gente no dice cómo le va desde que está en el evangelio, sino cómo le va desde que fue a la iglesia. Y confundimos evangelio con iglesia. Y la vida de uno no cambia cuando llega a la iglesia, la vida de uno cambia cuando viene a Cristo. Amén. Y así como tenemos la confusión entre evangelio e iglesia, y todos nuestros testimonios comienzan contando desde que vengo a la iglesia, desde que estoy en la iglesia, desde que llegué a la iglesia, y los testimonios tienen que ver con el evangelio en nuestra vida, no con la iglesia, porque la iglesia en realidad somos nosotros, uno nunca va a la iglesia, uno es la iglesia. Usted no va a una iglesia, usted es la iglesia. La iglesia no es un lugar. La iglesia es un conjunto de personas. De hecho, la palabra iglesia significa asamblea. Y la misma confusión tenemos entre llamado y ministerio. Entonces, es muy común que cuando alguien pregunte ¿a qué nos llamó el Señor? La respuesta inmediata sea a ser discípulos, a llevar el evangelio. Pero ese no es el llamado, ese es el ministerio. En Marcos capítulo 3, versículo 13, allí nos muestra esta diferencia Jesús de lo que significa el llamado y lo que significa el ministerio. Después, está hablando de Jesús, subió al monte y llamó. Diga, llamó. Ahí aparece el llamado. Y llamó así, hacia él, a los que él quiso. ¿Y qué pasó con ellos? Vinieron a él. ¿A dónde vinieron? A él. Y estableció a 12, ¿para qué? ¿Para qué los estableció? ¿Para qué los estableció?
para que estuvieran con él. Hasta aquí vemos un llamado y un establecimiento. Los llama y los establece. Todavía no tienen ministerio, pero tienen llamado. Ahí comenzamos a darnos cuenta que no es lo mismo. Una cosa es el llamado y otra cosa es el ministerio. No todos tenemos el mismo ministerio, pero todos tenemos el mismo llamado. Eso lo vamos a ver ahora. Los llamó y vinieron a él y estableció a 12 ¿para qué? Para que estuviesen con él y para enviarlos. Ahí comienza el ministerio. Y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Para qué los envió entonces? ¿Para qué? Predicaran, sanaran enfermos y echaran fuera demonios. Incluso hasta ese ministerio de ser enviado tampoco lo tenemos muy claro y muy definido. Lo ejercemos de manera completa. Ahora, si yo pregunto, ¿a qué nos envió Jesús? Ahí viene la respuesta que me dieron hace rato. ¿A qué nos envió? A predicar el evangelio. ¿Y a qué más? A sanar enfermedades, a echar fuera demonios, a resucitar muertos. Incluso hasta cuando decimos a qué nos envió, tampoco estamos diciendo la tarea completa, porque no nos envió solo a predicar el evangelio, porque eso es re fácil. Es re fácil hablarle a la gente de Jesús, ¿o no? Pero cuando aparte de enviarnos a predicar, nos envía a sanar a los enfermos, a echar fuera a los demonios, ya no es lo mismo. Entonces tenemos una diferencia entre llamado y ministerio. Cuando a uno lo llaman, uno no sale corriendo a trabajar, uno va a averiguar para qué lo llamaron. El llamado es una convocatoria. El llamado es una audiencia, a una entrevista. Cuando usted envía su currículum o usted, como dicen acá, se postula para un trabajo y a usted le llaman, usted no sale a trabajar desde su casa. Usted va a la oficina a interiorizarse de cuál será su trabajo. Porque si usted hace al revés, si usted no va a saber para qué lo llamaron, y usted va y se pone a trabajar, su trabajo será voluntario, pero estará trabajando sin saber si es eso lo que tiene que hacer. Y tenemos un montón de gente en el ministerio que jamás respondió al llamado. Se pusieron a trabajar en cosas que ellos suponen que es la voluntad de Dios, o se pusieron a hacer lo que estaba haciendo el de al lado pensando que eso es lo que hay que hacer, y copian metodologías y sistemas de todo el mundo porque ellos no saben, porque jamás estuvieron en la oficina del que llamó para saber para qué los llamó. Entonces el llamado es básico, el llamado es, los llamó hacia él y los estableció para que estuvieran con él. Después los iba a enviar a predicar, pero el asunto es que uno no sabe qué tiene que ir a predicar si no está con el que le dice lo que tiene que predicar. ¿Qué iban a ir a hablar de alguien que no conocían? ¿En nombre de quién iban a echar fuera demonios? ¿Cómo sabían ellos que iban a tener autoridad? Porque ellos necesitaban conocer a aquel que los iba a enviar. Antes de ser enviados, ellos fueron llamados. Para ampliar más la idea entre llamado y ministerio, vamos a ver 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9. El Señor los llamó hacia Él, dice Marcos, los llamó así, hacia Él, y vinieron a Él, y los estableció para que estuvieran con Él, para que siguieran con Él, y después los enviaba a predicar. Porque uno puede llegar a una congregación, uno puede llegar y formar parte de un grupo de personas. De hecho, uno puede pasar tanto tiempo en una congregación que ya esté familiarizado con todas las actividades de la congregación, conocerse las canciones, ya saber qué es lo que empieza, cómo viene después, qué es lo que hay que hacer, tener una noción de las cosas que tienen que ver con la vida de la iglesia, pero no haber venido a Jesús. Conocer a los hermanos, hasta integrar grupo de trabajo dentro de la iglesia, pero no haber tenido un encuentro con Jesús. Conocerlo de verdad a Él.
¿Qué dice 1 Corintios 1:9? Fiel es Dios, por el cual ¿fuisteis qué? ¿A qué? Entonces, ¿a qué nos llamó? ¿Cuál es tu llamado? Todos tenemos el mismo llamado. Así que cada próxima vez que alguien le pregunte ¿cuál es tu llamado?, ¿cuál será su respuesta? He sido llamado a tener comunión con Dios. Ese es mi llamado. Llamado es esto: venir a tener comunión con Dios. Allí se genera el ministerio. Primero los llama, los establece, después los envía. Pero muchas veces hacemos al revés. Primero los enviamos, después les decimos que oren. ¿Verdad? Enviamos a la gente, los enviamos a la gente, les damos un ministerio y los enviamos. Y cuando las cosas empiezan a ponerse mal, les decimos, ¿estás orando? Y no, la verdad que no. Y bueno, deberías estar orando. No, eso lo tendría que haber hecho antes. Lo debería haber hecho antes. Es como que armamos un coro por casting de voces. Y armamos un coro. Y de pronto el coro se da cuenta que no pasa nada, que no mueve la aguja del culto, nadie siente nada. Y entonces dice, chicos, me parece que nos vamos a tener que poner a orar. Debieron haber hecho eso antes. El llamado siempre está antes que el ministerio. Por eso somos llamados a tener comunión con Él. Si no tenemos comunión con Él, no tenemos nada para salir a dar a ningún lado. Ese es el llamado, a tener comunión con Él. Cuando obedecemos al llamado, entonces se nos revela el ministerio. Porque si usted no acude a la oficina del que le convoca, usted no sabe para qué lo llamó. Cuando usted va a la oficina y se sienta con la persona que le llamó y lo escucha, y él le revela su proyecto, y él le dice cuál es su expectativa y para qué es que él lo llamó, qué es lo que él espera de usted. Cuando él le dice qué es lo que él espera de usted, entonces ahí lo envía, le da una misión. Ahí comienza el ministerio, pero no hay ministerio si no hay llamado. ¿Por qué necesitamos responder al llamado de la comunión con Dios? Porque uno no sabe cómo servir a Dios. Uno cree que sabe cómo servir a Dios, uno cree que sabe con qué servir a Dios, pero hay dos tipos de servicio. Uno de los servicios es el servicio ofrecido. Yo ofrezco lo que creo que puedo. Yo ofrezco lo que entiendo que tengo. Yo me ofrezco según el concepto que tengo de mí mismo, pero yo puedo tener un concepto equivocado, porque puedo tener complejo de inferioridad y creer que no estoy para lo que me están pidiendo, o tener un complejo de superioridad y creer que yo estoy para cosas más grandes que las que me están ofreciendo. O sea, los dos complejos son peligrosos. Por eso Romanos 12:3 dice, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Pero acá estamos nosotros creyendo con cordura, no cordura, cordura. Uno ofrece lo que uno cree que puede hacer, lo que yo entiendo que puedo hacer, para qué soy capaz, cuál es mi habilidad. Entonces ofrezco mis herramientas conocidas. Pero el asunto es que mientras yo no acudo al llamado a la comunión con Dios, si yo no tengo comunión con Dios, no puedo saber realmente qué es lo que puedo hacer. Porque Dios va a pedirme a mí un servicio que no es el que yo estoy ofreciendo, sino el servicio que Él está demandando. Y cuando Dios demanda algo de tu vida es porque Él sabe que podés hacerlo. Jeremías no fue profeta porque él se ofreció, sino porque Dios se lo impuso. Porque si era por él, jamás se habría postulado para profeta. Cuando Dios le dice, yo te hice nacer para ser profeta, dice, Señor mío, yo no sé hablar, soy un niño, me falta mucho, tengo que seguir creciendo, yo no puedo ser profeta. Jeremías jamás se hubiera ofrecido como profeta. Así que si Dios esperaba que él se ofrezca para poder usarlo, se habría muerto sin servir a Dios. Por eso lo mejor es dejar que Dios nos demande de acuerdo a lo que Él ve en nosotros y no ofrecer lo que yo creo que puedo. ¿Verdad? Pedro, él
Él no sabía que él iba a ser pescador de hombres. Pedro no sabía que Dios veía en él una persona que podía predicar el evangelio después de recibir el Espíritu Santo y que miles de personas conocerían al Señor a través de ese mensaje. Él no lo sabía. Si él hubiera ofrecido su servicio hubiera consistido en un barco y todos los peces que pueda agarrar por día. Eso es lo que yo tengo para dar. Pero Jesús no lo llamó por lo que Pedro tenía para dar, sino por lo que Dios sabía que él podía dar. Así que cuando Dios te llama y pasás un tiempo de comunión con Dios, entonces allí se te revela cuál es tu ministerio. Porque si no, uno tiene un servicio de acuerdo a lo que uno puede ofrecer. Hermano, hermana, queremos que usted comience a trabajar en la iglesia, a ayudar. No, pastor, pero que es tan poco lo que yo sé hacer, es tan poco lo que yo puedo. Venimos con la lista. El currículum, déjalo para las empresas. Cuando venís a la intimidad con Dios, deja que te confeccione Él tu hoja de vida, porque Él sabe más de tu vida de lo que vos sabés. Él sabe qué puso dentro tuyo, para qué naciste. Si Jeremías veía un aviso que decía se necesitan profetas, él hubiera dicho no, esto no es para mí. Uno anda rehuyendo de las cosas de Dios porque uno anda mirando sus capacidades. Entonces cuando vos mirás tu capacidad, entonces vos elegís tu ministerio, porque vos decís yo creo que esto puedo hacerlo. Y podés estar dedicándote a algo que no es el propósito de Dios en tu vida y solo te dedicás a eso porque sabés hacer eso. Pero si venís a la comunión con Dios y entras en intimidad con Dios, se te va a revelar lo que se le reveló a Jeremías. Jeremías decía, soy un niño, no sé hablar. Y Dios le dijo, no digas soy un niño, porque a donde yo te envíe vas a ir, lo que yo te diga vas a hablar. Y yo no estoy poniendo un niño, estoy levantando un profeta sobre naciones y sobre reinos. Vas a derribar, vas a destruir, vas a arrancar, vas a edificar y vas a plantar. Jeremías no sabía lo que podía hacer. Se te revela en el llamado. Pero si uno ora nada más cuando va a comer. Y a veces ni eso. Por encima cuando llega el momento de comer empiezan ahí a sortear quién ora. ¿Y quién va a orar? ¿Y quién va a dar gracias? ¿Y que ore? No, siempre me toca a mí. No, porque todos los días yo. Nunca se te va a revelar tu ministerio. Vas a andar copiando a otros o haciendo nada. Por eso Jesús, antes de enviarlos a hacer cualquier cosa, quiere que estén con Él. Necesitan estar con Él, necesitan escucharlo, necesitan conocerlo, necesitan pasar tiempo con Él y después los envía a predicar. A mucha gente cuando uno le dice, vamos a estar orando, porque dice, pastor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Bueno, estemos orando por eso. Es como, ¿qué te dijo? Me dijo que hay que orar. Ellos toman la oración como un no. Pero te conviene entrar ahí. Porque cuando entras ahí en la oración, es cuando entonces te das cuenta de todo lo que Dios ha puesto en tu vida para dar. A mí me gusta una foto que aparecía en Facebook. Una foto que aparecía en Facebook y salía un grupo de gatitos, un montón de gatitos. Y decía, yendo a la oración, dice la foto. Y después sale una manada de leones, dice, saliendo de la oración. Gloria al Señor. Vas a la oración como un gatito, salís de la oración como un león. Si no, va a ser siempre el mismo gato. Tiene forma de tigre, tiene los colores de un tigre, pero no es un tigre. Es una maqueta de tigre. Entonces, Él los llamó para que estuvieran con Él. Hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesús. Porque si no, cuando salimos al ministerio sin haber respondido al llamado. Ese es el asunto. Cuando nos preguntaban, teníamos la confusión entre llamado y ministerio. De hecho, hay un montón de libros, descubra su llamado, y te habla nada más del ministerio.
Y cuando te dicen Dios tiene un llamado en tu vida, uno, ¿qué es lo que piensa? Ministerio. Y cuando uno piensa ministerio grande, ¿qué lo piensa? A las naciones, ¿viste? Porque todo el mundo se quiere ir al otro lado. Dijo el que venía de Argentina. A mí me invitaron, hermano, a Nicolás Pastor. Y yo disfruto viajar y venir acá, es una bendición para mí, pero yo amo recorrer cada kilómetro de Argentina porque yo quiero que toda mi nación sea salva, así como yo creo que usted quiere que todo Chile sea para Cristo. Pero de verdad. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Jeremías 23, 18. Mire la diferencia entre estar o no estar. La diferencia entre el llamado y el ministerio. Jeremías 23, 18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Intimidad, comunión. ¿Quién vio? Ahí hay visión. ¿Quién oyó? Ahí se oye. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? El verso 21. Jeremías 23, 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no los envié y ellos corrían. ¿Para dónde corrían? Para cualquier lado. Si a uno no lo envían, ¿a dónde va a ir? Dice, yo no los envié, pero ellos corrían. Tenemos gente que cree que está haciendo algo porque anda corriendo. ¿Qué estás haciendo? Estoy sirviendo al Señor, estoy corriendo. ¿Para dónde va? No importa eso, yo estoy corriendo. Si no sabe para dónde va, nunca se va a enterar si llegó. No sabe cuánto le falta. Yo no los envié, pero ellos corrían. Yo no les hablé. ¿Está leyendo? Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Qué profetizaban si Dios no les habló? O sea que tenemos gente corriendo y profetizando que jamás fueron enviados y a los que Dios nunca les habló. Y uno los ve y dice, tienen ministerio. Pero no respondieron al llamado. ¿Para quién trabajan? ¿Quién les va a pagar? Si uno no sabe para quién trabaja, no puede esperar un sueldo. Dios le paga a los que Él contrata. No los que se autoperciben. ¿Ve que hay toda una cuestión con el que se autopercibe? Un hombre que se autopercibe mujer. La mujer que se autopercibe hombre. Un billete de 1.000 pesos que él se autopercibe uno de 200. Pero cuando llega al kiosco se dan cuenta que su identidad de género es incorrecta. Entonces tenemos pastores que se autoperciben apóstoles, hermanos que se autoperciben pastores y motivadores que se autoperciben profetas. Yo no los envié, ellos corrían. Yo no les hablé, ellos profetizaban. Se autopercibían profetas estos. Pero ¿cómo es que los discípulos, porque no cualquiera podía, ahora uno se daba cuenta, porque toda la gente que escuchó pudo haber escuchado que Jesús llamó y haber dicho, ¿viste lo que hay que hacer? Hay que ir a predicar y hay que ir a sanar enfermos. Vamos, no perdamos tiempo escuchando a Jesús, vamos, si ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hay gente que en cuanto se enteró de lo que tiene que hacer sale corriendo. Tenés que responder al llamado primero. Pasar tiempo con Jesús, conocerlo. Para saber qué es lo que Él quiere o no. Porque si no el ministerio a uno se le cumple en la isla de la fantasía, a uno se le convierte en mi oportunidad para hacer realidad todos mis deseos y todos mis sueños. Entonces el evangelio me puede resultar a mí la plataforma perfecta para cumplir mis propias ambiciones personales, pero no para ofrecer el servicio que realmente Dios está demandando de mí. Y cuando yo no sé lo que debo hacer, yo sirvo lo que a mí me gusta.
Imagínese usted que un mozo, ¿cómo le dicen acá a los mozos? Un garzón, ¿no? Un garzón, usted llega al restaurante, usted se sienta, pide una comida, pero al mozo, a él no le gusta. Es más, usted pidió papas fritas y como él se está cuidando no le trae papas fritas. Usted va a una parrilla y resulta que el mozo o el garzón es vegetariano y entonces dice, yo no le voy a servir esto, porque a mí no me gusta. Y usted se queda esperando aquello que usted está esperando, aquello que usted necesita. De la cocina sale lo que usted necesita, pero cuando el mozo lee, agarra la bandeja y dice, no, ¿cómo le voy a llevar esto? Yo no le voy a llevar esto, a mí no me gusta. Y entonces el mozo comienza a ver su bandeja y su plato y él empieza a sacar lo que a él no le gusta y lo que a él le gusta te lo trae. Eso pasa cuando un predicador solamente predica lo que a él le gustaría, pero no tiene ni idea de lo que viene de la cocina. El predicador es como el garzón, como el mozo que va a la cocina y trae a la mesa la comida que se debe servir. Le guste a él o no le guste, él no está ahí para autoservirse, él está ahí para servir a Dios y a los demás. El ministerio no puede ser un autoservicio, tiene que ser un servicio. ¿Amén? ¿Qué estás haciendo? Me estoy dando un gusto. Porque cuando uno está en el ministerio dándose un gusto, el día que no te dejen darte tu gusto, en esa iglesia va a buscar otra donde te dejen darte tu gusto. Porque en definitiva todo lo que uno quería es que le den la oportunidad para uno poder hacer lo que siempre tuvo ganas. Pero como no cumplió con el llamado, no estuvo en el secreto de Dios, es de esos profetas que corren sin que los manden y que profetizan sin que Dios les haya dicho lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué es lo que andan profetizando? De su propio corazón. Diciendo lo que ellos tienen ganas de decir o lo que creen que a la gente le gustaría escuchar, pero no lo que Dios está hablando. Y si hay un tiempo donde necesitamos profetas, pero alineados y afinados con el Espíritu Santo, es este tiempo. Es este tiempo, precisamente este es el tiempo más peligroso en la historia de la iglesia. Es un tiempo de engaño y si nuestros profetas son coaching, no nos sirven. Oh, gloria a Dios. Seguimos. Pero, verso 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, si hubieran respondido al llamado, si hubieran tenido comunión conmigo, dice Dios, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Habrían ido con algo. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. O sea que todo el trabajo que hicieron fue inútil. Uno puede estar por años haciendo un trabajo inútil, creyendo que está haciendo algo para Dios. ¿A qué fuimos llamados? Fuimos llamados a tener comunión con Dios. Juan 10, 1. Juan 10, 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este le abre el portero, las ovejas oyen su voz, a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. ¿Está hablando de los pastores? Genuinos y los que entran por la ventana. Verso 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, dijo Jesús. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién vino a matar, a robar y a destruir? ¿Quién? No, el diablo no. Por años a nosotros nos enseñaron que el diablo era. Jesús está hablando de los pastores, no va a cambiar de tema para ponerse a hablar del diablo. Él sigue hablando de los pastores.
Hasta se ha citado mal el versículo, hemos dicho, porque dice la palabra, el diablo vino. No. El ladrón. ¿Cuál ladrón? El ladrón es el que no es el pastor verdadero y el pastor que se mete por cualquier lado. No está hablando del diablo, sigue hablando de los pastores. Entonces el pastor que no es genuino, ese pastor solamente va a robar, va a matar y va a destruir. Porque el pastor verdadero entra por la puerta. Y la puerta de las ovejas es Jesús. El que no entra por el llamado no puede tener un ministerio genuino. Jesús es la puerta de las ovejas, vuelvo a la idea. El que no entra a donde están las ovejas por la puerta de las ovejas, que es Jesús, es un salteador. Y solo vino a robar, a matar y a destruir. Pero, mire esto está interesantísimo. Volvamos al verso 7. Volvió pues Jesús a decirle, estamos Juan 10:7. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Los pastores tienen que entrar a las ovejas, dice Jesús, a través de mí. Los pastores toman contacto con las ovejas entrando por Jesús. Todos los que antes de mí vinieron, dice Jesús, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Por qué? Verso 9, yo soy la puerta. ¿De qué? De las ovejas. No solo está hablando de la puerta del cielo. Siempre creímos que este pasaje se refería, yo soy la puerta para entrar al cielo. No, es la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, el que toma contacto con las ovejas después de haber estado conmigo, el que entra a las ovejas pero por el camino correcto, por la puerta correcta, el que entra por mí a donde están las ovejas, el que por mí entrare será salvo. ¿Qué pasa con el que entra por otro lado entonces? El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Qué es lo que necesitan las ovejas? Pasto, alimento. La única posibilidad de que un pastor tenga algo para darle a las ovejas es entrando por la puerta de las ovejas, que es Jesús. Cuando entra por el llamado a la comunión con Dios, cuando tiene comunión con Dios, ese pastor entra, sale y haya pastos. Si no entra por la puerta, no haya pastos. Y va a tener a ovejas muriendo de hambre porque no tiene nada para darle. Palo nomás. Palo nomás, no hay comida, hay palo. ¿Qué hay para comer? Palo. Palo. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen alimento? ¿Por qué no tienen pasto? ¿Por qué no tienen nada para dar? ¿Por qué no tienen nada para proyectar? ¿Por qué la gente no crece allí? ¿Por qué las ovejas no tienen buena lana allí? ¿Por qué no se desarrollan? ¿Por qué no pueden parir otras ovejas? ¿Por qué esas ovejas no se multiplican? Porque no hay pasto, falta comida, falta palabra, falta revelación, falta guía de Dios, falta direccionamiento, pero no puede tener direccionamiento un pastor que no entró por la puerta correcta, que es Jesús. El que entra es el que haya pasto, el otro no. ¿Entiende ahora la diferencia? Entonces ese ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. No le interesa darle comida a las ovejas. Sigamos. Vamos a ver una alegoría. Hay gente en la Biblia que representa cosas. Lucas 10:38. Lucas 10:38. Yo le llamo a este pasaje el día que Jesús fue a visitar al llamado y al ministerio. Jesús va a la casa del llamado y del ministerio y encuentra a los dos en la misma casa. Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta es el ministerio, María es el llamado. Así que ahora lo vamos a leer de nuevo con estos nombres cambiados. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Ministerio le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba Llamado, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Cuál de las dos se sentó? ¿El ministerio o el llamado? Oía su palabra, pero Ministerio se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana Llamado me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Ministerio, ministerio, afanado y turbado estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y el llamado ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. A ver, el ministerio está en actividad permanente, haciendo cosas para Jesús, pero el llamado le está prestando atención a Jesús, para quien luego hará las cosas. Ahora fíjese que el 41 Jesús le dijo: Ministerio, ministerio, afanado y turbado estás con ¿cuántas cosas? Con muchas cosas, porque uno puede creer que uno crece ministerialmente mientras más cosas hace. Y estaba ocupado con muchas cosas. Y estas cosas le habían traído ¿qué? Afán y turbación. Turbación, desorientación. Muchas cosas para hacer. Un montón de actividades en su cabeza. Se había llenado de actividades su agenda. Y le parecía que si María no estaba haciendo lo mismo, María no estaba sirviendo a Dios. Porque el que solo tiene ministerio, pero no está cumpliendo con su llamado, le parece que si no están haciendo lo mismo, no están haciendo nada. Y no reconoce su propia ansiedad, su afán, su turbación. Entonces, le dice al Señor: hay un montón de gente que no está haciendo nada. Porque cada uno cree que si los demás no hacen lo que hace uno, no están haciendo nada. ¿Verdad? Yo he conocido personas que tienen ministerio carcelario, por ejemplo. Y ellos van a predicar a la cárcel, y le parece que si no vamos todos a la cárcel, somos todos unos vagos carnales que no estamos haciendo nada para Dios. Porque entonces dice: la iglesia no está sirviendo al Señor con toda la necesidad que hay, me toca ir solo a la cárcel. Entonces él quiere convertir toda la iglesia en una iglesia carcelaria, todo el mundo a la cárcel. Pero después está el otro, el que hace un trabajo social, solidario. Y entonces mira en su congregación y ve que no toda la gente está interesada en su trabajo solidario. Entonces dice: no quieren servir al Señor, estos no quieren hacer nada, porque le parece que si no salimos todos a repartir juguetes, no estamos haciendo nada. Porque el que está enfocado en su ministerio le parece que eso es lo único que uno puede hacer para servir a Dios, y si no estás haciendo lo mismo que ellos y de la manera que ellos lo están haciendo, ellos entienden que vos no estás sirviendo a Dios. El evangelista que se para en una esquina y predica, le parece que si no estamos cada uno de nosotros en una esquina haciendo lo mismo, la iglesia está dormida y no está predicando. Pero el maestro que enseña en la iglesia le parece que mientras estamos todos parados en una esquina gritando, algunos ni siquiera saben lo que están gritando, o condenando gente por un megáfono, dice: deberíamos estar enseñando y discipulando a la gente. Siempre uno cree que su trabajo es el más importante. Entonces cuando uno solo está enfocado en el ministerio, va a estar turbado y afanado con muchas cosas. Con muchas cosas. Yo uso mi red social para enseñar la Biblia. De hecho, la mayoría de los contactos que yo tengo son evangélicos. Cada tanto me aparece un evangélico diciendo: usted no tendría que hablar de esto, usted tendría que estar predicando el evangelio.
Debería estar hablando del amor de Cristo y salvando almas. Yo le digo, ¿usted lo hace? Sí, sígalo haciendo. Usted asegúrese de que no se pierdan los que están afuera. Yo voy a tratar de que no se pierdan los que están adentro. Cada uno a lo suyo. ¿O no? Zapatero a sus zapatos, dice un refrán. Yo cuando me tengo que cortar el pelo no voy al odontólogo. Gloria a Dios. A menos que sean las dos cosas, que mientras estás anestesiado te va cortando. Dice, está dura la crisis, tengo que poner la peluquería en el consultorio. Pero el verso 42, Jesús le dice en el 41, le dice, estás turbada y estás afanada con muchas cosas, estás haciendo muchas cosas. Y piensa que como está haciendo muchas cosas, el Señor está contento con ella. Y le parece que Dios está enojado con los que no están haciendo las mismas cosas. Por eso le dice, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana no me ayude? Porque ¿qué es lo que está queriendo Marta? Que todo el mundo haga lo que ella está haciendo. Porque la Marta no está enfocada en Jesús, está enfocada en lo suyo y está criticando al que no hace lo mismo. Pero María se había sentado a los pies de Jesús a escuchar su palabra. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Verso 42. Pero solo una cosa es necesaria. ¿Cuántas cosas son necesarias? Y María, el llamado, ha escogido la buena parte. ¿Por qué eligió bien María? Porque lo que María eligió, nadie se lo podía quitar. Al llamado no te lo puede quitar nadie. Al ministerio te lo pueden quitar por competencia, por envidia, por celo, por contienda, porque no les gusta lo que estás haciendo. Pero nadie te puede prohibir entrar en tu cuarto y buscar a Dios en secreto. Te pueden prohibir que prediques, te pueden prohibir que cantes, te pueden prohibir que ejerzas su ministerio. Te puedes convertir en un peligro para alguien que no quiere que crezcas porque en lugar de avanzar detiene a los que vienen atrás. Hay planetas donde hay iglesias así. Hay planetas donde hay iglesias así, donde el que está al frente no crece, él no come ni deja comer. Tiene un montón de gente estacionada detrás de su auto roto. Entonces tiene una caravana de gente esperando. Todavía no es tu tiempo, todavía no es tu tiempo. Todavía no es tu tiempo. Ya tengo 84 años, te falta todavía, estás muy chico. Estás muy joven. ¿Verdad? Y entonces ahí si vos no sos pariente, vos no tenés lugar en el ministerio. Así que pongamos, el pastor tiene 3 hijas nomás. Bueno, ya sabemos que 3 pastores por lo menos van a ver. El resto nada, olvídate, cada tanto te van a dar para que prediques algo. Te van a enviar paracaidista al desierto y si sobrevivís es porque Dios te llamó. O sea, te pueden quitar el ministerio. Lo que no te pueden quitar es el llamado. El llamado a tener comunión con Dios. Nadie puede prohibirte orar. Nadie puede prohibirte buscar a Dios. Por eso, cuando elegiste el llamado, elegiste la mejor parte, la que nunca te será quitada. El problema es que mucha gente cree que el ministerio es lo más importante. Entonces andan amargados porque no los ponen a predicar. Pastor, ¿cuánto hace que no predico yo acá en la iglesia? Tu pregunta no es cuánto hace que no predicas, sino cuánto hace que no estás orando. Tu preocupación no es cuántos mensajes predicaste en el culto. Tu preocupación no es cuántos mensajes te dejaron predicar en la iglesia, sino cuánto tiempo pudiste pasar de comunión con Dios, porque ese es tu llamado. Ese es tu llamado a la comunión con Dios. Pastor, yo veo que siempre pone al mismo. Yo hace como 3 meses que no predico. Porque uno cree que lo que uno hace en público, eso es lo único que Dios ve. Uno cree que lo que ve la gente es lo que Dios ve. Que lo que hace en público es lo que Dios ve. Entonces que Dios me ve sirviendo cuando la gente me ve sirviendo.
Pero dijo Jesús en Mateo 6:6, pero tú cuando ores, no hagas como los fariseos que les gusta ir a orar a las plazas y levantan las manos para que todos vean que están orando. Mientras más gente los ve, ellos se sienten que su oración es más poderosa. Le dijo, pero ustedes no sean así. Ustedes no sean así. Él dijo, los míos tienen que ser diferentes. Los míos tienen que ser diferentes. A los religiosos les gusta que los estén mirando, pero los míos tienen que ser distintos. Dijo Jesús, yo les voy a mostrar un secreto. ¿Cuál es el secreto? Cuando entres en tu cuarto, cierra la puerta que está detrás tuyo y busca a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Gloria al Señor. Ese es el secreto. Jesús oraba en la noche, sanaba en el día. Oraba en la noche, resucitaba en el día. La gente no lo veía orando, solo lo veía sanando. Gloria al Señor. Las peleas del día las había ganado en la noche. Tus batallas del día las vas a ganar en la noche. Entra en tu cuarto, cerrá la puerta, busca a Dios en secreto, Él te recompensará en público. Elegí el llamado. Cuando vos elegís el llamado, Dios te pone en el ministerio. Porque te tiene que ver Él. Si no, uno trata de hacerse ver, trata de que lo vean. Y anda ofreciendo un servicio basado en lo que cree que puede. Limitado. Limitado. Yo no me ofrecí para predicar cuando empecé a predicar. De hecho, cuando el pastor empezaba a mirar, yo sabía lo que andaba mirando. Y cuando nombraban a otros, decía, vamos, mi victoria era que me saltearan, que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no me vea. Va a predicar el día miércoles el hermano, para colmo una iglesia chiquita, así que no había mucho para elegir. El hermano Juan. Sí, gloria a Dios, Juan, vamos, Juan. Y yo me convertí en un intercesor de Juan. Dale palabra, Juan, usa su vida, Señor. Ungilo a Juan. Yo sentía que Juan me estaba salvando a mí. Un día el pastor no iba a estar y dijo, bueno, nos llama a mi hermana y a mí. Y dice, uno de ustedes el domingo va a estar coordinando, el otro va a estar predicando. Nos miramos los dos. Y sí o sí tenemos que ser nosotros. Y mi hermana dice, ¿predicás vos? Ah, que viva. Pero yo no podía mostrarme inseguro delante del pastor, así que bueno. Total, el pastor no iba a estar, por eso nos iba a poner a predicar a nosotros. Y me acuerdo que ese día me leí todo un librito de Jimmy Swaggart, uno chiquito. Me lo leí, me fui a un campo que había enfrente cruzando la vía y me lo practiqué. ¿Cuántos veían Jimmy Swaggart? Los otros no tienen ni idea de quién estoy hablando. Listo, ya me tenía el librito, ya lo tenía. Era pocas páginas, me lo aprendí al librito, me lo aprendí y llegué a predicar ese día. Lo hice que oraran cada rato para que no me miraran. Que cierre sus ojos, cierre sus ojos. Y me prediqué el libro completo de Jimmy Swaggart. Terminó el culto y dice, qué palabra, hermano. Y es la primera vez que predica, mirá el mensaje. Y yo jamás le iba a dar el crédito a Jimmy Swaggart. No iba a reconocer mi plagio ni bajo tortura. Yo sentía que el Señor me lo había dado. Una estafa fue eso, pero bueno. El problema es que tenía un solo libro de Jimmy Swaggart y iba a tener que seguir predicando. En algún momento se iban a dar cuenta. Elegí el llamado. Tu preocupación no debe ser cuántas cosas podés hacer en la plataforma.
No es si te pusieron a tocar, si te pusieron a cantar, si te pusieron a predicar, si llamaron a otro y está haciendo las mismas cosas que vos hacías. Ese no es tu enfoque. Ese no es tu enfoque. Tu enfoque es si estás pasando tiempo con Dios. Tu enfoque es si estás buscando a Dios. Tu enfoque es si estás pasando tiempo de oración. Tu enfoque es si estás escuchando a Dios. Porque entonces cuando te envíe vas a saber a dónde ir. Y cuando profetices vas a saber lo que estás diciendo. Gloria al Señor. Pónganse de pie, iglesia. Nos pueden sacar del ministerio o nos pueden limitar. La diferencia. ¿Cuándo se notó la diferencia entre Marta y María, hermano? Cuando murió Lázaro. Ahí se supo quién estaba preparada para una pérdida. Si la que trabajó todo el día o la que se sentó a escuchar. Porque cuando llega el momento de la muerte de Lázaro y Jesús no vino, aunque le avisaron que estaba enfermo su amigo. Juan 11:17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. El verso 18 dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, o sea, podría haber llegado el día que le avisaron. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, el ministerio, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa y ella también escuchó. Pero Marta salió a encontrarlo porque ella tenía algunas cosas que le tenía que decir y más vale que Jesús la escuche porque ella tenía reproches en su corazón. El ministerio tenía reproche. El ministerio no había visto el respaldo. El ministerio sentía que cuando necesitó, Dios nos respaldó. El ministerio cuestiona cosas de Dios. Entonces sale Marta al ministerio y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, como yo sé que va a resucitar. O sea, ella pensó que Jesús había ido a darle el pésame. Porque el ministerio sabe cosas. Lo que no sabe son los tiempos. No conoce los tiempos. Tiene información teológica. Lo que no tiene es revelación de los tiempos. Porque no es la actividad la que te da eso, es la intimidad de la comunión. María se quedó en casa, Marta fue a buscarlo a Jesús y lo encaró con este reproche. Tu hermano va a resucitar, yo sé que va a resucitar el día posterior en la resurrección. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. O sea, el que lo va a resucitar después soy yo, estoy acá. Es como uno dice, estamos esperando que venga el médico, yo soy el médico. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús le pregunta a Marta, ¿crees esto que te estoy diciendo? ¿Crees que soy la resurrección y la vida? ¿Vos creés? ¿Podés creer que el que cree en mí no va a morir eternamente? ¿Podés creer esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. No es lo que te estoy preguntando. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole, el maestro está aquí y te llama. María no fue a donde estaba Jesús porque él la llamó, fue porque ella quería ir a reprocharle cosas. María esperó. Cuando Jesús la llama, entonces viene. Y entonces ella le dice las mismas palabras prácticamente, pero con una actitud diferente. Si hubieras estado aquí. Entonces Jesús, conmovido, lloró. No lo hizo llorar Marta.
No lo conmovió a Marta y su agenda llena de actividades. Al Señor no lo conmueve el ministerio. No lo impacta la gente que hace muchas cosas para Él, sino el que viene cuando Él lo llama. No lloró con Marta, lloró con María. Uno no le muestra sus emociones a cualquier persona. Conocer. ¿Por qué necesitamos conocer a aquel para quien trabajamos? Para saber lo que tenemos que hacer. Uno puede trabajar en una multinacional muy importante, jamás haber visto la cara del dueño. De tal manera que si un día el dueño de la empresa viene a donde estás trabajando, lo vas a recibir como un extraño. Y si viene el dueño de la empresa y entra en una oficina sin anunciarte, vas a querer sacarlo de ahí porque ¿qué está haciendo este intruso ahí? Perdón, ¿usted quién es? No puede entrar ahí. Hasta que alguien te dice, no, si es el dueño de la empresa. Ah, perdón, no sabía. Es que como nunca lo había visto. Eso pasa cuando uno sirve a un Dios que no conoce. Cuando Él viene a donde estás trabajando, cuando Él quiere cambiar algo de lo que estás haciendo, si no lo conoces, lo vas a tratar como a un extraño y vas a decirle a Dios, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué mucha gente rechaza cosas que son de Dios? ¿Por qué se oponen a cosas que son de Dios? Porque no lo conocen. Para ellos es un extraño que está entrando en una oficina sin preguntar. Trabajan para un desconocido. Por eso Jesús le interesó que primero estuvieran con Él, para que no lo confundan con otra persona. Cuando uno pasa tiempo con Dios, uno no confunde al Señor con otra persona. Cuando tenés una intimidad con Dios, vos sabés lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Nunca lo vas a confundir con otra persona. Amén. Por eso Moisés, cuando Dios le dijo, ustedes van a ir, van a salir, pero yo no voy a ir con ustedes. Todavía recuerdo ese mensaje que predicaste allá, que predicó allá en el Congreso. Vayan, pero yo no voy a ir con ustedes. ¿Qué diría usted si Dios le dice vayan, viajen, prediquen, pero yo no voy a ir? ¿Qué haces? ¿Lo despedís y te vas? ¿Porque estás entusiasmado con el viaje? Dice que cuando Él dijo eso, esto está en Éxodo 33, cuando Él dijo eso, el pueblo se enlutó y lloró por la mala noticia. Es una mala noticia que Dios no esté con nosotros. Es una mala noticia que Dios no vaya con nosotros. Es una mala noticia moverse sin la presencia de Dios. El problema es que cuando uno se acostumbra a moverse sin la presencia de Dios, no te das cuenta de su ausencia, porque uno no extraña al que nunca estuvo. No se extraña al que nunca estuvo. Por eso, cuando acudimos al llamado y cuando pasamos tiempo y tenemos comunión con Dios, nos familiarizamos con tu presencia. Amamos esa presencia, nos impregnamos de ella, se convierte en nuestro medio ambiente, en la atmósfera natural de la que no queremos salir. Porque esa presencia de Dios para nosotros es como el agua para el pez. Si lo sacás de ahí se muere. No podés sacarlo de ahí porque se muere. Es su hábitat, es su hábitat. Por eso Dios nos llamó para que estemos con Él. Él quiere ser tu habitación, tu casa, tu morada.
quiere ser tu hábitat, tu medio ambiente natural. ¿Cuántos le dicen, Dios, yo quiero tu presencia? ¿Cuántos pueden correr aquí adelante esta mañana antes que nos vamos y decir, Dios, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar? No quiero moverme sin la presencia de Dios. Tu presencia es vital para mí. Quede separado o tírese al piso, pero dígale, Dios, yo no quiero moverme sin tu presencia. Usted que nos está viendo, de donde quiera que nos esté viendo ahí, su casa es un buen lugar para postrarse ahora en la presencia de Dios y decirle, Dios, yo no quiero moverme sin tu presencia. Yo no quiero ir a ningún lado sin tu presencia. Yo no quiero salir al mundo con mis manos vacías. No quiero correr sin que me hayas enviado. No quiero profetizar sin que me hayas hablado. Yo quiero estar en tu secreto. Yo quiero estar en tu secreto. Yo voy a cerrar la puerta detrás de mí. Yo voy a derramarme delante de tu presencia. No voy a salir solo. No voy a andar sin Dios. Comience a clamar a donde está ahora. Yo no voy a bajar ahí. Yo no voy a bajar ahí. Yo no hice el llamado para bajar y poner mis manos sobre nadie. Yo hice un llamado para que usted le diga a Dios, no quiero ir a ningún lado sin tu presencia. No quiero hacer nada sin tu presencia. Son ustedes y Dios. Somos nosotros y Dios. No me mire a mí. Es el llamado. Estamos eligiendo la mejor parte, la cual no nos será quitada. Esta es la mejor parte. Esta es la mejor parte. Padre, hace tanto, Señor, que no estoy orando. Hace tanto tiempo que me despiertas en la noche y me vuelvo a dormir. Hace tanto tiempo que me he acostumbrado a manejarme por lo que sé del Evangelio, pero no está siendo mi forma de vida. Dios, quizá alguien tenga que gritarle en este mediodía, Dios, estoy vacío. Estoy vacío. No siento nada. No te vayas de mí. Como dijo David, no quites de mí tu Santo Espíritu. No me quites tu presencia y no dejes que me salga de ella. Quiero respirar tu presencia. Acudo al llamado, porque para esto mismo hemos sido llamados a tener comunión. No fuiste llamado para ser un evangélico. Ningún evangélico. Usted es llamado a tener comunión con Dios. Pues la cuestión no es llamarte pentecostal para decir que tenés el Espíritu Santo. Conozco tantos lugares que son pentecostales en el cartel de la entrada nada más. El único fuego que se ve está pintado en una antorcha en el cartel del frente. Yo no estoy criticando iglesias, estoy hablando de que necesitamos la presencia de Dios. Porque allá afuera se nos van a reír en la cara. Allá afuera se nos van a reír en la cara porque nuestra palabra no tendrá peso. Nuestra palabra no tendrá autoridad. Porque si nosotros no estamos con Él, no nos puede enviar a predicar. No podemos echar fuera demonios, no podemos sanar enfermos.
todos deberíamos sanar enfermos. Todos deberíamos echar fuera demonios. Pero nos hemos convertido, hermanos, la iglesia del Señor se ha convertido en una multitud de gente pidiendo oración. Ore conmigo y puede regresar a su lugar. Diga: Padre, necesito tu presencia todos los días de mi vida, para todo lo que hago, para cada lugar a donde voy. Yo no voy a servirte, Señor. No te voy a servir con lo que creo que puedo hacer. Voy a dejar que me reveles lo que hay dentro de mí, lo que pusiste en mí y para qué he nacido. Voy a dejar que me reveles. Voy a buscar tu presencia para saber cuál es mi ministerio. No quiero correr sin saber para dónde ir. No quiero hacer cosas por hacerlas. Quiero hacer lo que debo. Quiero estar seguro de a qué me enviaste. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Abrace a alguien y dígale: cumplí con tu llamado y vas a poder cumplir con tu ministerio. El Ministerio Internacional para la Familia, MINFA, le invita a sus hermosas y bendecidas reuniones en MINFA Puente Alto, cada miércoles a las 20 horas y el domingo a las 11 horas en calle Irarrázaval 0322, a 2 cuadras del Metro Plaza de Puente Alto, y en MINFA Santiago Centro, cada domingo a las 18 horas en Paseo Bulnes 188, Metro La Moneda, con estacionamientos en Padre Miguel de Olivares, esquina Centeno. Venga y escuche la palabra de Dios en la voz del pastor Pablo Rojas. Le esperamos en calle Irarrázaval 322, pleno centro de la comuna de Puente Alto. Serán todos bienvenidos y bendecidos. Pronto